Buenas tardes, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por concedernos nuevamente, ¿verdad?, el hecho de poder continuar con la exposición de esta temática. La sabiduría sí que conviene. Y el día de hoy, ¿verdad?, es abordarla con el título La sabiduría clave del buen vivir. Y para ello daré lectura a lo que es el libro de Proverbios, capítulo número 2, versos 1 al 22. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. En este libro de Proverbios sabemos, ¿verdad?, que está plagado de enseñanzas, de instrucciones, de declaraciones de sabios. Pero la intención es de que haya entendimiento, haya comprensión de la vida, pero sobre todas las cosas el que se aprenda a vivir de una manera correcta. Y estaremos hablando del buen vivir. Bueno, yo creo que todos deseamos vivir bien, que nos vaya bien, que logremos las metas establecidas y sobre todas las cosas que disfrutemos de nuestra estancia. Ahora, eso es menester, ¿verdad?, tomar en cuenta que ciertamente hay cosas que deben de acompañarnos en la vida para garantizarnos el éxito y el saber conducirnos rectamente. Quiero hacer mención de entrada de un salmo que es el Salmo 34, 11 al 14. Bueno, en este salmo hay preguntas que están supeditadas, ¿verdad?, al temor del Señor. Bueno, la pregunta es esta: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, ¿quién es el hombre? ¿Es usted? ¿Soy yo? ¿Quién? Bueno, ¿qué desea el hombre? Vida, muchos días para ver el bien. Las instrucciones son estas, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esta pregunta está antecedida de esta declaración: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí? El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es? Bueno, deseamos buena vida, muchos días para ver el bien. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad?, la senda de nuestros pies. Cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, qué estamos integrando a la mente, a nuestro corazón. Es así donde tenemos que hacer una comparación, tal como también lo va a presentar o lo presentó ya el Salmo 37. En el Salmo 37 vemos el camino de los malos y el deseo muchas veces de aquellos que buscan agradar a Dios, tener como punto de referencia a aquellos que viven la vida de manera ligera, sin remordimiento alguno, que no toman consecuencias o no miden consecuencias de su actuar, de su expresar, de su vivir. Y allí la importancia, ¿verdad?, de en medio de todo esto, la recomendación: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad. Antes bien, el verso 3 al 5 va a decir: confía en Jehová y haz el bien,
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y desde ahí en adelante, ¿verdad? Este salmo trata acerca de esa diferencia que existe entre el camino de los que buscan servir al Señor y aquellos que se apartan de ellos, de esos prácticamente. Pero de igual manera, no solo vivir de deseos, hay que cristalizarlos bajo el temor del Señor. Necesitamos encomendar la vida al Señor para así mantenernos en sendas rectas. Pero sobre todas las cosas se nos insta a reconocer a Dios en la vida. Recordemos que desde el libro de Eclesiastés se insta, ¿verdad? Desde muy temprana edad, acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. O sea, es importante mantener una comunión con Dios. Y reconocer a Dios en la vida es por demás trascendente. Quiero retomar, aludir al pensamiento de Santiago. Y en el libro de Santiago 4, verso 13 al 17, se nos va a decir la importancia de reconocer a Dios en la vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien quiénes dependen y quiénes se alejan de Él. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos y traficaremos en tal ciudad, allí, ¿verdad? Cuando le antecede y diciendo, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí está el principio. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y antecede que es el detonante que lleva a pensar y actuar una persona a expensas de Dios. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. De allí entonces que hablar del buen vivir implica adquirir sabiduría, aprendernos a conducir en la vida. Es así como vamos a abordar este libro de Proverbios 2, el cual de antemano tiene algunas secciones que son por demás interesantes tomarlas en cuenta. Como se va a precisar del verso 1 al verso 8, encontraremos un llamado. Y este llamado es a prestarle atención a la sabiduría. Prestémosle atención a la sabiduría. Hay un antecedente que es del capítulo número 1. Ya se nos ha dicho la importancia de seguir los proverbios, la importancia de ser amonestados por la sabiduría, debido a que el no hacerlo tiene consecuencias. De antemano el capítulo 1, verso 28 ya había dicho, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Así que en esta primera parte del capítulo 2, 1 al 8, verso 1 al 8, nos llama hacia seguir la sabiduría, prestarle atención a sus preceptos. Pero de igual manera se nos va a hablar la importancia de internalizar la sabiduría en nuestra persona. Internalización de la sabiduría en nuestra persona. Los versos 12 al 19 nos va a hablar las dimensiones de poseer la sabiduría. Las dimensiones de poseer sabiduría es de los versos 20 al 22. La diferenciación que hace la sabiduría en las personas. Una marcada diferencia de estar en la sabiduría. Es así como se presenta este capítulo número 2. Así que es menester pues tomar en cuenta que la vida como tal, ¿verdad? Es una aventura, pero implica peregrinar, una peregrinación. Podemos considerarlo así, ¿verdad? Nuestro diario andar y nuestro diario caminar. Y el caminar por demás entonces va a demandar de dirección, de orientación. En sí, saber direcciones y sentidos de los senderos por los cuales estamos conduciéndonos, ¿sí? Saber por dónde nos estamos conduciendo. Ahora, esto nos habla de que necesitamos entender todo buen camino, necesitamos abandonar aquellos caminos que no nos llevan a ningún bien. Una de las maneras como este libro de Proverbios se nos va a presentar, ¿verdad? Es que la sabiduría radica en el prestar atención, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Entender que tiene un origen. Y este origen se encuentra
en Dios. Este relato de la palabra de nuestro Dios, por lo tanto, nos dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y aquí vienen ya las dimensiones. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La razón, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y en ese reconocimiento de Dios en la vida y de la importancia de buscar dirección en Él, tal y cual lo dijimos en otro momento, ¿verdad? A la luz del Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a fin que traigamos al corazón sabiduría. La vida tiene su origen en Dios y ha de ser llevada en relación con Él. ¿Qué se precisa de Dios? Bueno, Él da la sabiduría, Él da el conocimiento y la inteligencia. Y se precisa, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, Él es el que guarda las veredas del juicio. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Sí? La importancia pues de reconocer a Dios y sobre todas las cosas recibir esa dicha de recibir el consejo, los preceptos y buena dirección para el buen vivir. Y en este verso número 9 se nos dice que uno obtiene a través de la relación con Dios y en el caminar con la sabiduría. El texto de la Escritura nos dice que Dios nos provee de sano entendimiento o de un entendimiento que nos da las directrices correctas, ahora sí que viables para el diario andar o el diario caminar. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Ese término, todo buen camino, tiene que ver con estilos de vida, modos de vida, la manera como nos conducimos y lo importante también entender el camino por el cual nos estamos guiando. Es importante saber hacia dónde, cuál es el destino en sí que nos lleva a los senderos que hemos cada uno de nosotros tomado o que se han de tomar. El texto de la Escritura va a señalar que hay personas que se alejan de Dios y por ende de la sabiduría y dejan todo buen camino. El verso 13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entonces, muchos toman el buen camino, otros lo abandonan. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a proseguir con la expresión de este texto. Debido entonces pues a que es importante saber conducirnos en la vida, ¿y a qué se debe? Bueno, en este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso número 12, se dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen derecho, pero en verdad no es así. Llevan o desvían la vida. Hablando de estos caminos, entonces, el texto de la Escritura va a proseguir en que, lejos de la sabiduría y de la comunión y relación con Dios, la vida se puede desviar y puede emplearse para cosas no sanas, para cosas que simplemente vivan en error o simplemente se expongan a peligros que pueden llevarle a la destrucción mismo de la existencia. Modos de vida, bueno, se va a ampliar esta idea en cuanto a que una manera de vivir es recibir las palabras, recibir los mandamientos y guardarlos en el corazón, que preparan la vida para ser instruidos, ser enseñados y aprender a vivir en relación para con Dios y en relación para con los hombres. Ahora, esto va a tener sus dimensiones. ¿Qué dimensiones? Bueno, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, dice el verso 10 y 11, y la ciencia fuere grata a tu alma,
Empiezan a ver los beneficios. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Discreción e inteligencia. ¿Para qué? Dice el verso 12, para librarte del mal camino. Verso 16, para ser librado de la mujer extraña. En estos modos de vida, muchos siguen el camino de la deshonestidad y otros siguen el camino de la deslealtad. Pero también tiene que ver con géneros. La maldad no solo está en el corazón del hombre, sino también está en el corazón de la mujer. Entonces, hay hombres malvados y hay mujeres malvadas también. Entonces, en ese sentido, la maldad o el pecado abarca o corrompe totalmente a la persona, a las personas. Bueno, modos de vida. En ese sentido, hombres malvados que enarbolan, ¿verdad?, la deshonestidad. Y en este tiempo es muy difícil encontrar hombres honestos. Y también la honestidad, no solo en el hombre, sino a veces es importante que también exista en la mujer. Verso 12 al verso número 15. Se describe este camino o este modo de vida caracterizado por la deshonestidad. Para librarte del mal camino, se precisa de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. No se ponen la mano en el corazón para hacer lo malo. No se tienta en el corazón para decir mentira, engañar, estafar, pervertir y desviar a los hombres hacia malos caminos. La deslealtad también está de por medio. Muchas personas siguen la infidelidad, siguen caminos, ¿verdad?, que no son honestos, no hablan de manera clara o simplemente pervierten la vida de los otros. Y aquí tiene que ver también como de los hombres malos, como el verso 16 va a decir, de la mujer extraña. Extraña, de la mujer desleal. Y propiamente estos versos va a ser tratado tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 7 como aquella mujer que prácticamente su tendencia es hacia el adulterio, hacia ser desleal hacia su esposo, hacia su marido y pervertir la vida de los jovencitos que van apenas, ¿verdad?, buscando un camino recto y justo. Y aquí el término es, ¿verdad?, que la nueva generación no caiga en la promiscuidad, es decir, de andar de un lado a otro con un hombre, con una mujer y tener varias, podemos decir, compañeros, ¿verdad? El texto de la Escritura advierte que la sabiduría en el temor de Dios, como consecuencia del temor de Dios, libra de estos caminos que simplemente llevan al dolor y a la tragedia. Así lo presentan estos versos, específicamente del verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. De verdad no es una vida, no es un camino recomendable. Pero bueno, el texto de la Escritura nos está diciendo que cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades y para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Así que por demás este texto de la Escritura nos hace hincapié que para el buen vivir y el saber conducirnos en la vida necesitamos dirección, protección, pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, del temor de Dios. Dirección, bueno, porque ya lo hemos leído en el verso 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Aprenderemos a conducirnos por sendas rectas.
no por aquellos caminos que parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Necesitamos protección, sí, porque el texto dice para librarte del mal camino, para librarte de la mujer extraña, para librarte de toda senda que traiga dolor y destrucción y que te aleje de ese gozo y esa alegría de un caminar recto con Dios. Es así la importancia de reflexionar. ¿Qué está guiando mi vida? ¿Qué está guiando su vida? ¿Qué la ha estado guiando? ¿En verdad los senderos que está transitando le llevan a la bendición o le llevan a la tragedia o al dolor? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Este relato de la palabra de nuestro Dios es, en este pensamiento del libro de Proverbios 2, cierra así, ¿verdad? Haciendo un contraste entre el caminar con Dios y el distanciarnos de Dios. El poseer sabiduría, o que la sabiduría nos posea a nosotros, provea el temor de Dios. Entendamos, ¿verdad?, que solo en Dios, ¿verdad?, se encuentra el mejor camino. Porque solo en el camino de Dios, dice, se encuentra la vida y la dicha y la felicidad. Tener la firme determinación entonces de que estamos caminando bajo senderos seguros, pero también senderos de bien. Usted ha de recordar el Salmo 23:6. El Salmo 23:6 dice, cierra así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente una plena seguridad cuando Jehová es vuestro pastor, cuando Él guarda, guía y dirige nuestras vidas. La misericordia, el bien y la misericordia seguirán todos los días de nuestra vida. Doquiera que vayamos, doquiera que estemos, ¿verdad?, tendremos la dirección, la provisión y la protección de Dios. Así lo presentan los versos 20 al 22. Así andarás por el camino de los justos, camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. No obstante, dice el verso 22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Sí. Así pues, el texto de la palabra de nuestro Dios nos pone de manifiesto: así andarás por el camino de los buenos. Cuán importante es que aprendamos a vivir y a vivir bien. Para vivir bien necesitamos la dirección de Dios para poder así ser guardados del mal, ser protegidos de los malos caminos, de las malas personas que no buscan el bien, sino, ¿verdad?, buscan el mal. A la luz de la palabra de nuestro Dios, entonces, hay muchos ejemplos de la Escritura de hombres que han caminado con Dios y que han aprendido a vivir aún en medio de la adversidad, en medio de la corrupción, en medio de la perversión. Desde los primeros inicios del libro de Génesis, el texto de la Escritura presenta, ¿verdad?, algunos modelos de vida, podemos llamarle así, de hombres que con determinación siguieron los caminos de Dios. Bueno, usted ha leído quizás o ha escuchado de Enoc. Enoc caminó con Dios. Así lo presenta el libro de Génesis 5, versos 21 al 24. Pero de igual manera se nos presenta Noé, Génesis 6, 8 al 9, que él halló gracia delante de los Dios, delante de Dios, aún en medio de una generación maligna y perversa, corrompida. Y caminó, era varón justo, recto, dice, y temeroso de Dios. Con Dios caminó Noé. Pero de igual manera el padre de la fe llamado Abraham recibió este llamado en el libro de Génesis 17:1. Dios se le apareció a Abraham. Y bueno, para no errar, ¿verdad?, quiero leerlo literalmente, escrituralmente tal así como se presenta. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. El llamado de Abraham fue así. Dios le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Una identificación con el cual se habría de relacionar y con lo cual Abraham te tenía que vivir en mente. Anda delante de mí, camina conmigo, dirígete conmigo. Yo seré, como en el nuevo pacto se presenta en la carta de Corintios 6, ¿verdad? Yo seré para ti un padre y tú serás para mí un hijo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Anda delante de mí, pero también le dice: sé perfecto. Vive rectamente, vive honestamente, justamente, santamente. Es así el llamado de Dios para cada uno de los que vivimos en el Señor. Pero todo esto se da en esa comunión con el buen Dios, el cual nos llama a caminar también con Él. Hay modos de vida: el caminar con Dios, o el caminar en deshonestidad, o caminar en deslealtad. Como diría aquel libro, ¿verdad? ¿Por cuál camino vas? ¿O cuál camino optar en ese sentido? Ya se nos ha puesto de manifiesto la importancia de que caminemos con el Señor. Dios quiera entonces que cada uno de los presentes en este momento y los que han de escuchar esta palabra, ¿verdad?, tengamos en mente y en corazón que la sabiduría es clave del buen vivir, del vivir recta, justa y santamente. Dios conceda su bondad en cada uno de nosotros para que sepamos conducirnos de la manera más propia, pero sobre todo en el temor de Dios de manera reverente y respetuosa. Entonces, respetar a Dios para respetar al hombre, al prójimo, el cual es nuestro hermano. Pidamos siempre la dirección del Señor y disfrutemos de su protección. Hagamos que Dios nos enseñe a andar por el buen camino, nos permita reflexionar para así conducirnos de manera que a Él le agrada. Sabemos bien que en el Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 2, va a precisar, ¿verdad?, que la gracia de Dios se nos manifestó para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, dice, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que aprendamos a honrar a aquel que nos ha dado de su gracia para salvación y que nos enseña a vivir de una manera que a Él le agrada y que seamos testimonio de una vida en Dios. Dios siga siendo en nuestros corazones, siga conduciendo nuestras vidas y sigamos disfrutando, ¿verdad?, la dicha de vivir en comunión con Él y de vivir bajo dirección de Él. Amén.